Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes en este seminario, Pronóstico de Lluvias 2025, que esperamos sea de mucha utilidad para todos los productores del campo en el estado de Morelos. Veremos también algo de productividad de los cultivos de maíz y sorgo de temporal y será impartida esta ponencia por el maestro Alberto Trujillo Campos, que es investigador en el INIFAP, que es institución hermana, institución aliada y muy reconocida en el sector agrícola, tanto en Morelos como en el país. Entonces, le vamos a ceder la palabra al maestro Trujillo, no sin antes que nos comenten un poco de su semblanza. Gracias, buenos días a todas y a todos los presentes y a toda la gente que se encuentra conectada. Si me lo permiten, antes de dar la palabra al maestro Alberto Trujillo Campos, me complace hacer una breve reseña de todo su andar en campo. El maestro Alberto Trujillo Campos tiene la licenciatura en ingeniero agrónomo con especialidad en fitotecnia en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar AC de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en desarrollo rural en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es técnico certificado en agricultura sustentable por parte del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Reconocimiento por logros y aportaciones de la investigación agrícola en beneficio del agro morelense por parte del gobierno del estado. Premio ADIAT a la Innovación Tecnológica 2000, reconocimiento a la excelencia profesional 2019 en investigación agropecuaria, reconocimiento con la medalla Emiliano Zapata Salazar 2021 en el rubro de publicaciones e investigaciones en materia agropecuaria. Es investigador integrante de la misión tecnológica en la República de Kenia y la República de Ghana, miembro del Grupo Técnico Científico del Consejo Morelense de Maíz Criollo, autor de diferentes tipos de publicaciones, responsable estatal y corresponsable regional y nacional de proyectos de mejoramiento genético, responsable en el estado de Morelos del proyecto Conocimiento de la Diversidad y Distribución Actual del Maíz Nativo y sus parientes silvestres en México, responsable del proyecto Maíz Nativo en el estado de Morelos, protección y conservación en su estado genético, investigador titular del programa de investigación en maíz y sorgo en el INIFAP. Y bueno, este es solamente una parte de todo el extenso currículum que tiene el maestro, esperando que este intercambio de ideas sea productivo y nuestras conclusiones sean útiles para avanzar en la sostenibilidad en nuestra agricultura. Pues sin más preámbulos, darle la palabra al maestro Alberto Trujillo Campos, no sin antes agradecer al INIFAP por ser anfitrión en este importante evento. Maestro, si nos hace el favor. Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. Vamos a dar inicio con el tema del... Sí, vamos a dar inicio con el tema del pronóstico de lluvia de este año 2025 en el ciclo de primavera-verano. Vamos a conocer las expectativas que tenemos de cantidad de lluvia para el desarrollo de nuestros cultivos. Y vamos a enfocar, como dice el título, pues un poquito hacia maíz y sorgo, puesto que estos dos cultivos cubren el 80-90% de la superficie de temporal en Morelos. Entonces, pues vamos a dar paso a la presentación. Los datos que tenemos son hasta esta fecha, pues los más actualizados. Y estos mes con mes se vienen actualizando. La siguiente, de favor. Aquí ya tengo el control. Bien, los objetivos que llevamos con esta presentación, con esta información son dos. Uno es revisar cómo está la cuestión climática a nivel mundial, que eso se refleja en nuestras condiciones a nivel territorial. Y el otro aspecto es conociendo cómo está esa situación y cómo se pronostican la ocurrencia de lluvias, pues de qué manera pueden afectar a nuestros principales cultivos de temporal en Morelos
que es el maíz y el sorgo, principalmente. Esta información, pues, es un conjunto, un acumulado de varias instituciones, tanto nacionales como internacionales. El pronóstico INIFAP lo viene emitiendo desde hace más de 20 años a nivel nacional por parte del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos, conjuntando información tanto a nivel nacional del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, como de instituciones internacionales, como es el NOAA de Estados Unidos, o bien el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad, igual en la Universidad de Columbia. Con toda esta información, aquí sí vemos la actualización de esta información internacional, es del 21 de abril, prácticamente de hace unos días. Y toda esta información, tanto el nivel que se genera a nivel nacional e internacional, nosotros la recibimos aquí en el Campo Experimental Zacatepec y la aterrizamos de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestras regiones y a nuestros cultivos, con los ajustes a las recomendaciones del manejo agronómico de estos. Recordando que el patrón climático que nos afecta en nuestro territorio, pues obedece a un patrón atmosférico a nivel internacional que está ubicado en el Océano Pacífico tropical, que lo estamos viendo aquí en esta información. Aquí estamos como país. Esta región del Océano Pacífico tropical, después de muchos años de observaciones, se concluye que tiene el principal efecto. Lo que ocurra en esta región del Océano Pacífico tropical tiene sus efectos en nuestro territorio. Y la principal variable, o una de las principales variables que se toman en cuenta para emitir ese pronóstico del comportamiento de lluvias, es lo que conocemos como la temperatura superficial del mar, que es la que se está midiendo cada semana en esta región. Entonces, si se llevan más de 30 años o 40 años monitoreando esta temperatura, se tiene una media que se le llama media histórica. Y si los registros de esa temperatura muestran que están por arriba de esa media histórica, entonces hablamos de un calentamiento que nos estaría dando origen a una condición que llamamos del Niño. Y si ese registro de temperaturas nos dice que hay un enfriamiento con respecto a la media histórica, entonces se estarían dando condiciones de Niña, que sería un enfriamiento de la superficie del mar. Entonces, si tenemos condiciones de Niño, para nosotros estamos hablando de bajas precipitaciones, de temporales reducidos, y si son condiciones de Niña, pues estamos hablando de temporales suficientes o benéficos. ¿Cuál es el panorama en los últimos años? Aquí tenemos en los últimos años cómo se ha venido comportando esta temperatura superficial del mar. Aquí tenemos un pico en 2023, que fue un año seco, si recuerdan. 2023 tuvimos un temporal bastante escaso. Y este reflejo del calentamiento de la temperatura superficial del mar, pues nos lo estaba indicando. 2024 ya tuvimos un poquito la parte contraria, un cierto enfriamiento y tuvimos un temporal más o menos abundante. ¿Qué nos indican las últimas temperaturas mensuales? El 26 de marzo nos estaban indicando, si alcanzan a ver aquí, es una zona entre blanco y ligeramente azul que nos está diciendo que está dentro de la media. El 26 de marzo, el 2 de abril, más o menos el comportamiento era el mismo. El 9 de abril, el 16 de abril. Entonces, ese patrón de comportamiento de la temperatura superficial del mar nos dice que está entre 0 y ligeramente abajo del menos del 0.5 grados de enfriamiento. Entonces eso nos dan condiciones prácticamente neutrales. Y el Centro de Predicciones Climáticas hace su discusión diagnóstica con emisión del 10 de abril, donde nos dice que esperamos condiciones neutrales para
la condición de verano, de lo que es junio, julio y agosto, y con una probabilidad de un 60-62%, y la probabilidad de que esta condición neutral se prolongue hasta agosto, septiembre, octubre es de 50%. Entonces, estamos ubicados dentro de la condición del niño en una fase neutral. Y eso quiere decir, en otras palabras, que esperamos condiciones de lluvia más o menos dentro de lo normal que se registran aquí en el estado de Morelos. Si lo vemos con gráficas, aquí les presento estas gráficas en color blanco-gris, es la parte neutral. Las gráficas en azul es la condición de niña o enfriamiento, y la parte de roja es la condición de niño o calentamiento, sequía. Entonces, si nos damos cuenta, lo que es marzo, abril, mayo, junio, julio, prácticamente todo el ciclo, tenemos dominancia de probabilidad de que se den condiciones neutrales, tal vez con ligeras, como lo veíamos en las imágenes anteriores, ligera tendencia hacia un poquito más fresco, pero dentro del rango de lo normal. Entonces, esa es la condición que se presenta. Decíamos, estas actualizaciones son cada mes, entonces ahorita estamos viendo lo que se está viendo para la condición de abril en adelante. En mayo, que más o menos entre el 10 y 15 de mayo o 10 y 15 de cada mes se dan las actualizaciones, ya tendríamos el pronóstico para más preciso para los siguientes meses. Entonces, hasta ahorita tenemos el pronóstico de lo que es abril, mayo y junio. Normalmente los pronósticos estacionales como este se dan 3 meses hacia adelante. Si nos vamos se pueden hacer a 6, 10 meses, pero entre más nos alejemos de la fecha actual que tengamos, menos preciso puede ser. Entonces, la idea es que se da un pronóstico trimensual, y a medida que va transcurriendo el tiempo, pues se va actualizando este pronóstico. Entonces vamos a ver las condiciones pronosticadas para abril, mayo y junio. Aquí solamente quiero mostrarles el registro histórico que se tiene de ese calentamiento de la superficie del Océano Pacífico tropical. Aquí vemos desde 1960 o 50 prácticamente, más de 70 años de registros. Aquí yo le puse unas líneas para mayor precisión. Aquí está la temperatura media histórica, que es la línea punteada, 0.5 grados de calentamiento y 0.5 grados de enfriamiento. Entonces, todos los picos en estos años que rebasaron el 0.5, si revisamos las estadísticas, para nuestras condiciones fueron problemas con el temporal, fueron sequías. Y aquí tenemos el pico de 2023, que con esto confirmamos esa situación. Y todos los picos por abajo del 0.5 de enfriamiento, pues son temporales abundantes, que para nosotros no es tanto el problema de inundaciones como sucede en las costas o en otros lugares, pero sí nos da temporales abundantes. Y esta es la tendencia en los últimos meses. Si vemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, estábamos en una condición dentro de lo neutral, pero con condición tendiente a enfriamiento, a niña. Después cambió la situación. En diciembre, enero y febrero estuvimos por abajo de este nivel de temperatura, que nos estaba indicando hacia adelante que íbamos a tener un buen temporal, pero después cambia la situación y en febrero empieza una subida un poquito muy drástica y se mantiene más o menos dentro de lo normal o lo neutral. Hasta ahorita lo que tenemos registrado es que empieza a subir en lo que es abril, mayo, ¿no? Entonces, esa es la tendencia hacia la parte neutral que comentábamos. Y el pronóstico que se dio a principios de abril para la ocurrencia de lluvias en abril, mayo y junio
es el siguiente. Este formato lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, entonces se los comento. Esta es la media histórica de lluvia para el estado de Morelos del 1991 a 2020, 30 años de registros de lluvia, y en abril de esos, la media de esos 30 años se ha comportado el temporal o el registro de lluvias de esta manera. Si recordamos, pues abril prácticamente para nosotros no es un mes importante para el ciclo de siembras, puesto que sembramos a partir de junio, pero de alguna manera pues el pronóstico nos dice que esta es la media histórica, esto es lo que se pronosticó para la lluvia en abril. Si lo ven, está ligeramente reducido respecto a lo normal. Aquí estamos viendo los niveles de milímetros de precipitación. Y la anomalía quiere decir de lo que se está pronosticando, cómo está con respecto a la media histórica que tenemos. Entonces, aquí nos muestra esta anomalía que para abril prácticamente en todo el estado va a llover menos de lo normal. En este caso que está en amarillo, estamos hablando desde un 15 hasta un 50% menos, y en el caso de la parte más oscura café, pues puede ser hasta un 75% menos de lluvia. Estamos hablando de abril, que en abril tenemos prácticamente 15 milímetros de lluvia, en realidad no es representativo. Para el caso de mayo, la media histórica nos dice que esta es la condición de lluvia registrada en los últimos 30 años. Si ven el pronóstico de lluvias para mayo es muy parecida a la imagen, poquito más grande esta zona de menos precipitación y poquito más grande esta zona de más precipitación, de manera que la diferencia o la anomalía entre estas dos, prácticamente estamos viendo al estado en un color de blanco, que eso nos quiere decir que se espera que llueva lo mismo que ha llovido como promedio en el estado para el mes de mayo, salvo en estas regiones, aquí en la región norte y un poquito en esta región sur, que la precipitación se espera que sea desde un 15 hasta un 50% menos. Para el caso de junio, aquí tenemos la media histórica y aquí tenemos el pronóstico de lluvias para junio. Aquí, si nos damos cuenta, esta zona de menor precipitación está más grande de lo que se pronostica con respecto a la media, y esto lo vemos reflejado en la diferencia de estas dos imágenes. Prácticamente en la zona norte y sur del estado y un poquito la oriente, lo que es blanco, esperamos condiciones normales, y lo que es en este caso la región de amarillo, que es el centro del estado, de lado a lado, esperamos condiciones entre un 15 y un 50% menos de lluvia. Si recordamos, junio es el mes más lluvioso prácticamente de los que tenemos en el periodo de crecimiento de los cultivos. Estamos hablando de que nuestra lluvia está entre 115 y 250 milímetros. Entonces, si hablamos de una reducción de 50%, estamos hablando como de 120, 150 milímetros. Que aquí más que nada va a depender la distribución de la lluvia y no tanto la cantidad. Entonces la distribución siempre es importante. Hasta ahí es el pronóstico que nos da el INIFAP para abril, mayo y junio. Decíamos, son 3 meses. A principios de mayo vamos a tener el pronóstico de mayo, junio y julio. Pero el Servicio Meteorológico Nacional, la CONAGUA, hacen un foro de perspectivas, de pronósticos climáticos para todo el país, donde participan varias instituciones, entre ellas INIFAP, el mismo Meteorológico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, Agroacemex, la Universidad Veracruzana, y no sé qué otras instituciones participan en este foro. Todos ellos, con su tecnología, con su metodología, hacen su
propuesta o su presentación del pronóstico climático, cómo se espera que transcurra, en este caso de mayo a octubre. Y de esta presentación yo quise rescatar la información de los siguientes meses para tener un panorama de qué esperamos en estos siguientes meses. Y este es el siguiente. Para el caso de julio, esta es la media histórica. Aquí no le hagan mucho caso a los colores, más bien los colores nos indican la precipitación, que prácticamente es muy parecida. Y esta sería la anomalía. La mayor parte del territorio del estado se consideran condiciones neutrales o normales de lluvia, a excepción de esta región, de la zona centro poniente norte del estado, donde esperamos una precipitación que sería de entre del 15, que es entre el 15 y 50% menos. Eso es para julio. En el caso de agosto, esta es nuestra media, este es el pronóstico y esta es la anomalía. Aquí en este caso, julio, que prácticamente es cuando tenemos la presencia de las canículas, es donde esperamos prácticamente en todo el estado una reducción que puede ser de hasta un 25% de la precipitación. Igual, repetimos, junio, julio, agosto y septiembre son los meses más lluviosos del estado. Para el caso de septiembre, ya la situación mejora bastante. Aquí tenemos la media histórica, el pronóstico y la diferencia entre lo que se espera y lo que se registra es de que van a ser condiciones completamente normales de lluvia. Ni exceso ni deficiencia, ¿no? En el caso de septiembre, y lo mismo vemos para el caso de octubre. Condiciones completamente neutrales o normales en cuanto a la ocurrencia esperada de las lluvias. Aquí el comentario es de que este pronóstico de lluvias es la precipitación acumulada que se espera en todo el mes. No estamos hablando de cómo se va a distribuir la lluvia, sino cuánto va a llover en ese mes. Es decir, no es cuánto, sino cuándo estaría lloviendo. Para mayor precisión, en el caso ya de nosotros como técnicos o productores que necesitamos hacer algunas actividades en campo o programar esas actividades, la recomendación es consultar los pronósticos de corto plazo. En la misma página de Conagua tienen su pronóstico agrícola de corto plazo, mismo INIFAP también lo tiene, y hay muchos otros servicios que nos dan esta información. Por ejemplo, Meteorred Clima Morelos también nos da una precisión más o menos muy buena en cuanto a lo que se espera ocurrir en los próximos días. Estos periodos de corto plazo nos hablan de lo que puede esperarnos para mañana, para 3 días, para 5 días. Incluso hay unos que se van a 10 o 15 días hacia adelante. Igual el comentario, entre más alejados nos vayamos con el pronóstico, pues menos preciso va a ser. Entonces la recomendación es que nos sujetemos a un pronóstico que no sea más allá de 5 días de la fecha en que queremos consultarlo, ¿no? Para pues que sea más acorde a la realidad. Ahora, ¿qué se espera con estas condiciones para el manejo decíamos, de maíz y sorgo, que son los principales cultivos de temporal en Morelos? Aquí recordar que Morelos, en su mayor parte, toda la zona centro y sur, es trópico seco. Es una zona agroecológica de trópico seco. Ya la zona intermedia, que todavía es la parte agrícola, pues estamos hablando de condiciones de subtrópico, subhúmedo, y la parte azul prácticamente ya son bosques. Entonces, la mayor superficie de Morelos es trópico seco. En realidad, como trópico seco, pues no es muy abundante en lluvias. En el ciclo de crecimiento de los cultivos, de lo que es de junio a octubre, prácticamente nos lleven en Morelos entre 600 y 700 milímetros, que estaríamos en esta gráfica de productividad de maíz, estaríamos ubicados en esta zona, entre los 600 y 700.
Para 2025 se espera que las condiciones sean dentro de lo normal, entonces estaríamos esperando esos 600, 800 milímetros en ese periodo de crecimiento, y como potencial de rendimiento, en este caso enfocado a maíz, pues nosotros podemos estar teniendo opciones de obtener rendimientos medios o medianos, y eso quiere decir que podemos aspirar a 6, 8 toneladas por hectárea. Si nosotros tuviéramos mayor presencia de lluvias, como ha pasado el año pasado y otros años, o bien hacemos prácticas de conservación de humedad en nuestros terrenos, estaríamos brincándole a la condición de alto potencial de rendimiento, donde ya podemos aspirar a rebasar las 10 toneladas por hectárea. Entonces, esta gráfica y esta condición agroecológica que tenemos en Morelos sí es importante tenerla en cuenta cuando hablamos de cuánto esperamos de precipitación en nuestra región. Entonces decíamos, maíz y sorgo cubren entre 80 y 90% de la superficie, nos llueven entre 600 y 700 milímetros en el periodo de crecimiento. ¿Y cómo hacer que estos milímetros nos den más humedad? Insistimos mucho en el sistema de labranza de conservación. Hay que dejar rastrojo en el suelo, hay que hacer movimientos mínimos de suelo, y eso nos va a ayudar mucho a captar más humedad de lluvia, a conservarla, igual a conservar nuestro suelo, de manera que eso nos va a tener mayor humedad disponible para nuestro cultivo y podemos aspirar a mayores rendimientos. Entonces aquí la conclusión es de que a pesar de que tengamos un excelente manejo agronómico del cultivo, el contenido de humedad nos va a hacer la limitante para aspirar a altos rendimientos. Entonces hay que hacer prácticas que favorezcan esa humedad en el suelo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ya tenemos lista prácticamente para repartir este pronóstico que estamos comentando. Ya está en una publicación. Tenemos las recomendaciones de ajustes al manejo agronómico del cultivo, tanto para maíz como para sorgo. Dependiendo de cómo se venga o se presente el pronóstico de lluvias, pues hacemos ciertos ajustes para hacer las recomendaciones para este año, en este caso es 2025. Estas publicaciones esperamos ya empezarlas a repartir en el transcurso principios de mayo. Y en cuanto a manejo de cultivo, pues recomendamos mucho la parte dentro de los componentes tecnológicos del manejo o del paquete tecnológico de manejo del cultivo. Una muy importante es, antes llamábamos preparación del suelo, ahora le estamos llamando acondicionamiento del suelo, no es tanto una preparación mecánica, sino es un acondicionamiento del suelo donde podamos hacer algunas prácticas que nos favorezcan una mejor captación de la humedad para el buen desarrollo de nuestro cultivo. Tenemos la parte de las semillas recomendadas, las densidades de siembra, el arreglo topológico en la cuestión del método de siembra, la fertilización oportuna, el mejoramiento de suelos. Si son suelos ácidos, pues hay que hacer un encalado para favorecer ese desarrollo potencial del cultivo, el control, manejo integrado de plagas, de malezas, de enfermedades, y pues ya directamente irnos a cosecha y el manejo post cosecha de nuestros cultivos. Entonces, dentro de algunos puntos que mencionamos en las publicaciones que estamos para repartirles, pues están estos enfocados a la parte agrícola, ¿no? Disponer oportunamente de maquinaria y equipo e insumos, es decir, tener ya definida qué semilla vamos a utilizar, maíz blanco, maíz amarillo, forrajero, qué queremos sembrar, tener la semilla lista, los fertilizantes, los herbicidas, insecticidas, etcétera. Y ya una vez iniciado las siembras, pues ajustarnos a las recomendaciones de paquete tecnológico
Y en este caso, ajustarse a las fechas de siembra, evitar siembras en seco, si el terreno no lo permite, incorporar materia orgánica al suelo. Materia orgánica estamos hablando ya sea residuos de nuestros corrales, rastrojos del cultivo anterior o bien alguna composta que queramos utilizar, evitar la quema de ese rastrojo, más que nada incorporarlo mediante las prácticas de la agricultura de conservación, y todas estas indicaciones o recomendaciones, sobre todo el uso de biofertilizantes, microorganismos para favorecer desarrollo radicular, descomposición de materia orgánica, etcétera. En periodos ya de escardas o de fertilizaciones, pues evitar hacer estos manejos o movimientos de suelo cuando tengamos escasa humedad en el mismo. Hacer el monitoreo constante de plagas, principalmente gusano cogollero o bien pulgón amarillo del sorgo. Gusano cogollero y pulgón amarillo siempre los vamos a tener como mayor problema en nuestros cultivos cuando la precipitación es deficiente. Entonces, algún periodo bajo en cantidad de lluvia, pues estar monitoreando. Y cuando la sequía se viene muy drástica, pues entonces por ahí nos pueden venir problemas con gusano soldado, ¿no?, que ataca tanto a maíz como a sorgo. Entonces hay que estar monitoreando dependiendo de las condiciones que se nos vayan presentando en el desarrollo de nuestro cultivo. Bueno, aquí está digamos que el ejemplo ideal o la condición ideal de la agricultura de conservación o la labranza de conservación. Decíamos, si tenemos las condiciones en nuestro suelo y disponemos de la maquinaria, pues hay que procurar no hacer movimiento del suelo y sembrar sobre el rastrojo del cultivo anterior. De esta manera se nos favorece mucho la captación de la humedad de la lluvia. Aquí si vemos esta siembra que hicimos aquí, ya tiene dos semanas después de la siembra. La planta, el cultivo viene creciendo entre la colchón de rastrojo que está protegiendo nuestro suelo, y un mes y medio después lo vemos igual de esta manera. El cultivo desarrollándose en condiciones favorables y con todo el suelo cubierto por rastrojo del cultivo anterior. Toda esta cobertura de rastrojo nos va a captar toda la humedad que vamos a estar recibiendo de la lluvia, sin permitir que se nos escurra y se lleve nuestro suelo. Esta misma colchón o cobertura de rastrojo nos va a evitar que cuando tengamos un periodo de 1, 2, 3 semanas de falta de lluvia, se nos pierda la lluvia por evaporación. Esa cobertura nos va a conservar más la humedad, y a la larga esa descomposición de esta materia orgánica pues nos va a favorecer las condiciones tanto físicas como químicas del suelo, la estructura y la fertilidad del mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que venimos pues ya como hace 20 años insistiendo en que adoptemos pues o apliquemos en la mayor posibilidad el sistema de labranza de conservación, que ahora le llamamos agricultura de conservación, puesto que se le está agregando el componente, además de no movimiento de suelo y conservación del rastrojo, en lo posible la rotación de cultivos. Ya no avanza. Ya se le dio frío. Bien, dentro de las ventajas de la agricultura de conservación, es que a la larga o a mediano plazo incrementamos rendimiento por ese tipo de manejo del sistema de cultivo, bajamos costos cuando dejamos de utilizar la maquinaria o reducimos el uso de maquinaria, conservamos, decíamos, nuestro suelo, y a la larga, a mediano plazo, también incrementamos la fertilidad del mismo. Entonces, todos estos beneficios pues van a redundar en mayores ingresos o mayor rentabilidad del cultivo. Y si lo vemos en una gráfica, ¿cómo llegamos de la agricultura convencional a la agricultura de conservación? Por un lado es incrementar
la retención de residuos, es decir, la presencia de rastrojo en nuestro suelo, incrementar en lo posible, reducir el movimiento del suelo, menos uso de maquinaria, prácticamente si tenemos rastrojo grande en nuestra parcela previo a la siembra, pues con una desbarada sería suficiente. Después de esta, habría que ver si el suelo, que en general, lo que hemos visto, prácticamente todos los suelos requieren labor de subsoleo, pues habría que hacer una labor de subsoleo para facilitar o permitir la mayor captación de humedad de la lluvia, y posteriormente pues hacer la siembra en lo que llamamos el sistema de labranza de conservación o cero labranza, que no necesariamente necesitamos preparar el suelo, pero con una sembradora específica para este sistema, hacemos la siembra y la fertilización, como lo veíamos en la gráfica anterior. Sin preparación de suelo hacemos siembra y fertilización, y de esa manera reducimos el uso de maquinaria y bajamos costos de cultivo. El otro punto importante que también necesitamos para pasar a la parte agroecológica del manejo de cultivos es la diversificación de los cultivos. En este caso estamos hablando de hacer rotaciones, hacer asociaciones, hacer cultivos en relevo, no fomentar pues o no continuar con el monocultivo en nuestra parcela, sino estar produciendo otras especies, ya sean cultivos o bien pues abonos verdes, como por ejemplo crotalaria, que es una leguminosa que nos fija una cantidad muy alta de nitrógeno en el suelo, nos da forraje que podemos cosechar hasta más de 45 toneladas de materia fresca de crotalaria que nos puede servir como forraje, o bien si no la necesitamos como forraje, la podemos incorporar al suelo y de esta manera pues ir ganando materia orgánica en el suelo y ir mejorando nuestra estructura y fertilidad del mismo. Entonces, de esta manera, con estos pasos, estaríamos tendientes, pues, de pasar de la agricultura tradicional o convencional a lo que llamamos agricultura de conservación, que últimamente ya se habla de agricultura regenerativa. Bueno, tiene muchos nombres, pero finalmente es la conservación del ambiente, la mayor productividad de los cultivos y el desarrollo, pues, de nuestros productores. Y aquí la experiencia que les podemos contar en una plataforma de investigación que tuvimos aquí en un proyecto en conjunto con el CIMIC. Después el proyecto duró 12 años. 12 años manejando. ¿Qué pasó por ahí? Se nos cambió la presentación. Bueno, ese proyecto que tuvimos como plataforma aquí en la entrada del campo, lo tuvimos durante 12 años manejando la agricultura de conservación, comparándola con la agricultura tradicional y una agricultura intermedia, que es la labranza mínima. Entonces, probamos sistemas de preparación de sistemas de manejo de cultivo, la labranza mínima contra la cero labranza. Comparamos también el uso de rastrojos, dejando todo el rastrojo del cultivo en el suelo, y en otros manejos, otros tratamientos, quitando todo el rastrojo del cultivo en el suelo para comparar la presencia de este rastrojo. Y el otro punto también importante fue la rotación de cultivos. Trabajamos maíz. Después fue maíz sorgo y maíz cacahuate. Entonces, con ese tipo de rotaciones, pues evaluamos todas esas combinaciones de manejos. Y aquí les presento del lado arriba izquierdo el manejo de lo que sería la agricultura de conservación. Es maíz sobre maíz. Si alcanzan a ver, todo el suelo está con el rastrojo del cultivo anterior. A diferencia del que está a un lado,
que es maíz sobre maíz, donde se le quitó todo el rastrojo. Entonces, la simple diferencia de la presencia del rastrojo después de 3, 4 años de estarlo dejando sobre la superficie del suelo, en 2015 tuvimos un problema muy fuerte de sequía, prácticamente como de 3 semanas, y esa es la diferencia entre una parcela, un manejo y otro. Y la parcela entre una y otra están a no más de 5 metros en el mismo terreno. Entonces, el beneficio pues que nos da el manejo de los rastrojos en nuestro suelo. Esos mismos tratamientos en 2023, que decíamos que fue un año bastante malo en cuanto a cantidad de lluvia, esos mismos tratamientos, pero en diferente etapa de crecimiento del cultivo, allá teníamos desarrollo vegetativo, aquí tenemos floración y llenado de grano. La diferencia en el efecto de la baja de rendimiento es todavía mucho más. Entonces aquí tenemos el aspecto de lo que es la agricultura de conservación y aquí el aspecto de lo que es el cero rastrojos en cuanto al uso de este sistema de la agricultura convencional, ¿no? Entonces, con estas experiencias en años muy críticos de cantidad de presencia de lluvia, es donde nos damos cuenta del beneficio del manejo pues del sistema. Cuando son años más o menos buenos de lluvia, podemos ver pocas diferencias entre ellos, pero cuando se nos viene un problema en serio ya de falta de humedad, es donde nos damos cuenta de que sí funciona pues el manejo de este tipo de tratamientos de lo que es agricultura de conservación. Entonces, con esto estaría yo cerrando la presentación y pues quedo atento a sus comentarios y preguntas. Por ahí nuestro contacto para cualquier consulta, comentarios. Si alguien quisiera hacer algún comentario, pregunta, bienvenido. Perdón. Buenos días. Una pregunta, ¿qué fecha nos recomendaría como productores? Sabemos que la fecha de siembra es entre el 15 de junio al 15 de julio. De acuerdo y tomando en cuenta la canícula, ¿qué fecha usted, de acuerdo a lo que nos está presentando, nos recomienda para sembrar el maíz temporalero? Sí, bueno, miren, la canícula es un periodo de altas temperaturas que ocurren más o menos en lo que es julio y agosto. Eso viene acompañado muchas veces de falta de lluvia. Entonces, normalmente se presenta en el mes de julio o bien principios de agosto. No es algo definido en cuanto al periodo. Entonces, cuando nosotros hablamos de fechas de siembra, pues estamos hablando de que podemos sembrar desde el 5 o 10 de junio si ya tenemos presencia de lluvias suficientes, de humedad suficiente en el suelo como para la germinación y el establecimiento del cultivo. Y para esto nosotros hacemos una referencia de que si la cantidad de lluvia ya acumuló en un periodo de 15 días 50 milímetros, eso ya es suficiente para que la humedad que tiene el suelo nos soporte el establecimiento de la siembra que vamos a realizar. Entonces, 1 milímetro de lluvia quiere decir la cantidad de agua que cae en 1 metro cuadrado, que sería de 1 litro. Entonces, si en 15 días nosotros acumulamos 50 litros de lluvia o 50 milímetros, ese sería, digamos que una decisión de decir, ya puedo hacer mi siembra. Entonces, normalmente ocurre esto entre el 10 y 15 de junio, exactamente. Y nosotros ponemos como límite de siembras la primera semana de julio para esta región centro-sur del estado. Pero sí, siempre va a depender mucho del registro de lluvias, ¿no? Cómo inicia el temporal. Que cuando decía, hablamos de pronóstico, no hablamos de cuándo va a llover, sino de cuánto esperamos que llueva. Entonces sí hay que estar atentos a los pronósticos de corto plazo que mencionábamos. Sí, ¿alguien más quisiera participar?
O sea, maestro, Trujillo, si me permitan. Sí, adelante. Sí, mire, pues primero una disculpa al maestro José Luis Arizmendi, ahorita está en una reunión de sector coordinado, que enseguida se incorpora. Una pregunta sería, maestro, meses anteriores estaba comentando mucho sobre el pronóstico agroclimático y se decía que estábamos en una etapa de transición, que por ahí por el 15 de abril, si no me recuerdo, decía que estaba terminando la etapa de niña y que ahorita estamos en una etapa de neutra y que posteriormente a lo mejor por julio, agosto se tendría ya otra etapa que sería la entrada del niño. Si llegase a ser así, el pronóstico de lluvia sería, creo que favorable, ¿no? Digo que cuando también entra el niño, hay posibilidades que también haya mucha lluvia, incluso puede haber afectaciones. En sí, el pronóstico para los meses digamos que se necesita más la lluvia sería julio, agosto. Aquí, ¿cómo lo están vislumbrando ustedes, maestro Trujillo? Sí, mira, si recordamos el comportamiento del patrón de lluvias y esas condiciones de niño, niña, en 2023 anunciábamos que venía un temporal bastante restringido, muy crítico, porque las temperaturas nos mostraron un calentamiento muy alto. Y eso, pues así fue como sucedió. En 2023 fue un año prácticamente seco. Posteriormente las condiciones cambiaron, ya transitó esa condición de niño hacia neutral y después a enfriamiento, que es la condición de la niña. 2024 ya tuvimos un temporal más o menos, creo que bien, más arriba de lo normal, por el efecto de la condición del enfriamiento decíamos, de la superficie del Océano Pacífico tropical. Salimos 2024 con esa condición de niña, iniciamos con esa condición, pero en lo que es enero, febrero, marzo, la condición de niña se viene perdiendo y entramos a la fase en estos meses de la condición neutral. Esta condición neutral decíamos que se espera que se mantenga con un 60% de probabilidad, lo que es mayo, junio, julio, agosto. Y hay una probabilidad de que agosto, septiembre, octubre y noviembre se siga conservando como condición neutral, pero con una probabilidad un poquito más baja, que es de 50%, como quieras, una buena probabilidad. Pero esperamos que la condición finalmente, en términos pues más sencillos para nosotros, sea de condiciones normales de lluvia, de condición neutral en cuanto a fenómeno del Niño. Entonces, eso es lo que esperamos. Decíamos, ya cuando decimos que se esperan condiciones normales de lluvia, pues prácticamente es un alivio, al menos el pensar que no se pronostican lluvias muy escasas, sino que dentro de la condición normal que tenemos aquí en Morelos, sobre todo en la zona baja, que no es muy abundante en lluvias, pero que esperamos que esa condición prevalezca en el transcurso del ciclo primavera-verano. Entonces, esa es hasta ahorita es el pronóstico que se tiene, y decía, mes con mes se viene actualizando, y si hay algún cambio muy drástico en estas condiciones, pues ya será del conocimiento de todo el sector para tomar las previsiones necesarias. Pues muchísimas gracias, maestro. Quiero agradecerle mucho su participación en esta serie de seminarios que están organizados para beneficio de los productores del estado de Morelos. Agradecemos mucho a la gente que nos está viendo en la plataforma de Meet, a la gente que nos está viendo en Facebook y a las personas que tenemos aquí con nosotros en el auditorio del INIFAP, que ha sido sede de este seminario. Maestro, muchas gracias, y estaremos tocando base
con el maestro Trujillo ya próximos en el mes de mayo estaremos tocando base para que, como él nos comenta, sea un poco más acertado el pronóstico que tendremos de lluvias. Pero por lo que hemos oído, compañeros, pues creo que vienen no malas noticias, sino buenas. Viene un sistema neutro, así es que pues podemos sembrar, ¿verdad? Pero como bien comenta, tenemos que esperar porque es importante la distribución de las lluvias también, además de la cantidad, la distribución de lluvias. Pero seguimos pendientes. Maestro, muchísimas gracias. Gracias al doctor Edwin, muchas gracias al INIFAP, que como les comento, institución amiga, institución hermana en el tema agrícola. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias y nos vemos en 15 días con el siguiente seminario. Muchísimas gracias a todos. Morelos, la tierra que nos une.